acontecimientos o algún otro tipo de Y aglomeraciones. después tenés, a ver, yo no quiero hablar ¿Qué podemos hablar? de los inmaduros en general, adolescentes de espíritu, ¿no? No, estoy pensando en políticos, o en abogados, en profesionales, en gente que sale con lo de la pandemia. Ay, Dios. Bueno, pero eso son los Y que tienen seguidores, porque, a ver, cruzate con un tuit del doctor Salle, cruzate con un tuit de Viana. Sí, hay dos... Por ejemplo, ¿no? Que son referentes en otras áreas y que la gente los escucha. Claro. A mí me llamó la atención porque hay dos posteos de estas últimas 24 horas de dos destacados abogados, como vos mencionabas, muy mediáticos, donde se plantea, ¿sí? Sos un borrego, prefiero el tamboril que el pañal. Y después hay otro tuit donde se señala... los periodistas ya estamos baqueteados, así que en realidad no me voy a referir a los periodistas, pero habla de los periodistas y de los políticos y aparece un signo de interrogación al final, con lo cual queda libre de culpa el tema de que estoy diciendo que esto es así, simplemente estoy preguntando. Sí. Pero ya cuestionar orada. Pero en el cuestionamiento queda claro y se refiere concretamente a si estamos recibiendo los periodistas dinero de las farmacéuticas o los políticos en Uruguay. Lo cual está todo dicho con un comentario de eso, por más que le ponga 4 signos de interrogación. lo cual ¿no? es muy dañino, es muy poco ético, es realmente poner en cuestión la honorabilidad de las personas. Yo lo que le pregunto a estas personas que escriben esto, que sienten esto, que están convencidos de que todos somos marionetas manejadas por un Maquiavelo superior ante Estados Unidos, ponele, o el plano, la conspiración que quieras. Aun cuando estés convencido de que eso es así, ¿qué te joroba de que tratemos de cuidarnos para morirnos menos? ¿Qué te joroba? O sea, ¿no? Esa es la parte que no entiendo. El tema es que si vos estás convencido deberías, desde la empatía, lograr adherentes y no desde la agresión. Porque hablar de que los científicos del Instituto Pasteur, en su mayoría gente muy joven, que se quemó las pestañas, que no fue a ningún baile asado para poder estudiar, forman parte de un plan maquiavélico, que los médicos del Uruguay forman parte de un plan maquiavélico, y acá estoy dividiéndolos, pero me quiero quedar solo selva en Uruguay, precisamente para no hacerlo tan extensivo a todo el mundo. Quedémonos acá, en nuestra comarca. Que todo el mundo de personal de la salud que viene dedicándole horas y horas de trabajo está vinculado a un plan maquiavélico que no termino todavía de entender, pero pongámosle que sí. Vamos a después yo no termino de entender cuál es el objetivo, pero pongámosle que sí. Yo dejo como periodista siempre siempre a la masa para después, ¿qué? Claro. ¿Los enfermeros que se murieron, por ejemplo? Sería bueno, entre otras cosas, ver, por ejemplo, una radiografía de pulmón de post-COVID, cómo están en este momento, cómo han quedado. Sería bueno, estoy hablando de fuentes médicas con las que hablé, que me dicen, tengo 8 personas en diálisis post-COVID que no tenían problemas con ningún problema renal. Las tengo en estos momentos, de las cuales creo que el 50% va a quedar permanente. ¿Tá? Es decir, me parece que todo eso, que es a nivel científico, que está comprobado, y negarlo simplemente por el hecho de decir no, porque en realidad hay otra cosa. Bueno, te doy en la derecha de que puede haber otra cosa, pero me estás negando esto. ¿Y qué pasa cuando te enfermes? ¿Vas a ir al médico? ¿Te vas a tomar un sorbo de aguajani? Porque si no, si estás pensando que te están mintiendo todos ahora, ¿por qué no te estarían mintiendo cuando vos tengas un infarto? O cuando estés necesitando un médico, o cuando alguien te tenga que limpiar el trasero en un sanatorio, por ejemplo, y le digas a la enfermera, no, mira, seguramente me estás tratando de colocar algún chip. De verdad, seamos serios, porque esto que no deberíamos ni siquiera estar hablándolo. Es inanalizable, no lo podés analizar. No pretende ser jocoso, aunque parezca. De verdad, estas personas que son contadas en el mar de humanos que entienden la situación de peligro en la que estamos viviendo, ¿se creen iluminados? O sea, de verdad, ¿se creen superiores, iluminados? Obvio. ¡Qué arrogancia! Porque por lo menos que guarden silencio. Es lo que yo decía, que se lo guarden, ¿no? Es muy rara la situación. Si dudan, que se lo guarden. O capaz que es una forma de tratar de llamar la atención, porque, a ver, estamos más de 80 muertos, 26 o 27 personas en STI, contagios de 200, 300 personas por día. ¿Qué me están hablando? CTI, ¿dijiste CTI? CTI. Tenemos en este momento justamente el Zoom con Luis Núñez, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, no sé si estaba escuchando. Agarré algo empezada la charla, pero me imagino de qué se trata. Sí,
los terraplanistas. Pero dejémoslo de lado porque vamos a aprovechar sí, creo que no vale la pena. Sí, exacto, exacto. Bueno, a ver. Recordábamos hoy al principio del programa cómo de verdad el gran temor tenía que ver con que eventualmente colapsara el sistema de salud, con que no alcanzaran las camas de CTI, no solo por consecuencia directa del coronavirus, sino la indirecta, es decir, qué pasaba con todas las demás otras enfermedades o accidentes que pudieran requerir de camas de CTI, ¿no? Eso quedó como de lado en la medida que se fue manejando relativamente bien el número de contagios y no pareció poner en jaque nunca al sistema. Hoy la situación es otra. Hoy, ¿cuál es la realidad y cuál es el temor o el desafío? Bueno, el desafío es controlar la pandemia nuevamente. O sea, estamos en una fase de plena expansión con un aumento exponencial de casos y es en ese sentido en el que empiezan a aparecer las alarmas en el sistema porque, bueno, al haber un aumento exponencial de casos, no solo tenemos muchos más casos activos, sino que esos casos activos pueden agravarse y requerir internación, sea en sanatorio, en sala general o en CTI, y lo hacen en forma, digamos, tenemos varios ingresos en muy poco tiempo, y eso es lo que lleva a que se saturen el sistema. Cuando hablamos de este sistema, digamos, de internación sanatorial, ahí está incluido el CTI y las salas de internación también. Ese es el problema. Y por otro lado, cuando hay también estos aumentos de casos, se pierde el hilo epidemiológico. Sí. Hay muchos pacientes que no se diagnostican a tiempo y tenemos ingresos o podemos llegar a tener ingresos en los cuales no están diagnosticados y ese es un diagnóstico tardío y obviamente son como en cualquier otra enfermedad. El diagnóstico tardío disminuye las posibilidades de que ese paciente tenga una buena evolución. Esto es algo que nunca habíamos preguntado, me parece, o por lo menos nunca lo habíamos hablado aquí en este programa. Y justamente tiene que ver con el tratamiento y con la etapa cuando requiere CTI. Hablo del diagnóstico a tiempo, que en cualquier otra enfermedad uno advierte que el diagnóstico a tiempo permite un tratamiento que va a redundar en una cura más pronta, más efectiva, más acertada, ¿no? Ahora, como no había cura supuestamente para el coronavirus, o no hay, que es un proceso que hay que atravesarlo, se puede acompañar, ¿varía un diagnóstico temprano? Bueno, o sea, un tratamiento específico no hay. O sea, hasta ahora todos los tratamientos pretendidamente específicos que se han ensayado han fracasado. Pero en particular para los pacientes graves, de las pocas cosas que se han demostrado que sí son efectivas, o los pacientes que se están agravando, los que en algunas series se llaman moderados a severos, el uso oportuno de corticoides en esa población específica de pacientes es lo que ha demostrado tener un impacto en el pronóstico en estos pacientes. Es lo único. Todo lo demás, como dije, hasta el momento no ha demostrado ser efectivo. ¿Ha variado, doctor, la experiencia con los corticoides con pacientes de coronavirus? Porque creo que al principio no sé si lo manejaban. Nosotros, no te lo podría asegurar porque, digo, habría que para ser serios, habría que hacer un estudio específico sobre eso y ver bien en cada caso quién recibió corticoides y en qué dosis la recibió. Previamente a los estudios que demostraron que la desametasona en particular, que es el corticoide que está demostrado, era efectivo, en algunos pacientes ya se usaba corticoides. Se usaban otros corticoides, se usaban a dosis equivalentes un poco más altas tal vez en algún caso, más bajas en otro. Entonces, no te podría decir si eso tuvo que nosotros pudiéramos ver un impacto. Creo que algo de impacto sí hubo porque la incidencia de pacientes que requirieron ventilación mecánica, esto es conexión a un respirador, disminuyó. Ahora estamos viendo más porque, bueno, obviamente tenemos muchos más pacientes ahora, pero hubo un periodo que pudimos disminuir bastante la incidencia de este tipo de pacientes más graves. Doctor, cuando un paciente entra en CTI por COVID, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo se comporta el cuerpo humano en esa etapa?
De hecho, ¿por qué termina en CTI? ¿Y por qué otros no? ¿Y por qué dentro del CTI hay partidos que terminan 1-0 y otros gol en contra? Bueno, me gustaría tener una respuesta para eso, pero es difícil de explicar y en sí no hay una explicación, digamos, que te pueda dar ahora para que se pueda entender ese fenómeno. Los pacientes que requieren CTI básicamente son, hablando de enfermedad COVID, son aquellos que tienen insuficiencia respiratoria. Esto es que tienen un nivel de oxígeno bajo en sangre. Hay otros pacientes que aparte de eso, ya en una etapa más avanzada o con una afectación mayor, tienen otras fallas aparte de la respiratoria, y ahí me refiero a fallas cardiocirculatorias, son pacientes que entran en shock, que requieren medicación para mantener la presión en un rango normal, generalmente llegan con la presión muy baja, pacientes que, bueno, creo que estaban conversando algo de eso, con insuficiencia renal, estamos hablando ya de pacientes que son muy, muy graves. O sea, que empieza a fallar el cuerpo, distintos órganos, ¿es eso lo que pasa? La respuesta a las infecciones es diferente en cada persona. Y eso lo vemos no solo en COVID, lo vemos habitualmente. O sea, cualquier intensivista ha visto esto. Tenemos pacientes que uno diría tiene una infección común o una infección muy simple, por ejemplo, una neumonía, que uno diría, bueno, una neumonía es una enfermedad relativamente común. Pero ¿por qué hay pacientes que con una neumonía con el mismo germen tienen una evolución muy mala y otros, en cambio, que toleran y es un cuadro no banal, pero bueno, un cuadro mucho más leve? A ver, espere, para ver si entendí. La respuesta a eso no hay una respuesta aún. O sea, hay una variabilidad sin de la respuesta de cada organismo y en definitiva lo que acá importa, lo que desencadena la gravedad de esto es la respuesta de cada organismo. O sea, pero eso es, más que el daño trasciende al COVID, por lo que a ver si entendí es eso. O sea, la evolución de un paciente en CTI trasciende el germen que lo llevó, digamos, eso lo vemos habitualmente fuera de COVID. En el COVID sucede también lo mismo, porque hay pacientes que desarrollan una enfermedad grave y porque hay pacientes que incluso son asintomáticos. O sea, si supiéramos esa respuesta tendríamos la solución para todo esto. Pero bueno, en definitiva es cómo responde cada organismo a una agresión. Bien. Y nuestro sistema inmune lo que hace es generar una respuesta inflamatoria que a veces es muy exagerada y esa respuesta termina siendo la que nos termina haciendo más daño. Claro. O sea, en pro de defendernos, digamos, nos terminamos como atacando. No sé si... Sí, perdemos el equilibrio. Sí, es un equilibrio. Perdón si la explicación fue media grosera, pero me es difícil traducirlo, digamos, en términos que los puedan entender. Exacto. No, pero venimos bien, doctor. Muchas gracias. Tengo preguntas del panel. Selva le va a preguntar, ¿sí? Perdón. Bueno, cuando deje de toser, porque estás con coronavirus. No. Bueno, empezamos por otro, Perdón, Rodríguez doctor, Pupo. no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Doctor, 2 preguntas. ¿Estás segura que está bien? Porque no podés hablar. Dame que voy yo solita ahí. Va Rodríguez Pupo, ya vuelvo contigo, sí. Doctor, le voy a plantear una situación que bien puede estar dándose en algún lugar del Uruguay en este momento. Están demorando entre 48 y a veces 72 horas, y hay alguna denuncia peor todavía, en dar el resultado, en todo el trámite de hacerse el hisopado, después el resultado del COVID. ¿Qué pasa si a mí me comunica alguien que estuve frente a una persona que está contagiada positivamente y yo siento algún síntoma, aún no grave, pero siento algún síntoma o algún malestar? ¿Qué es la primera cosa que ustedes le dicen o le ofrecen como medicamento a esa persona? Porque esa persona se puede ir deteriorando con el paso de las horas o de los días y tal vez los plazos administrativos no sean lo suficientemente rápidos. Pero espera, ¿vos no te llamaron del ministerio con ese COVID positivo como contacto de esa persona? A mí no me llamó nadie. A mí no me llamó nadie, yo dije que no tenía nada y finalmente di negativo. Pero a mí no me llamó nadie. Entonces digo...
Sí reportarte. Sí, yo me reporto, pero yo no recibí ningún llamado. Entonces la pregunta es, la respuesta de los médicos frente a una situación donde los tiempos administrativos no son los mismos que los tiempos médicos. Ok. Lo que importa acá es tener en cuenta de que los cuadros graves de COVID se presentan generalmente y en promedio a partir del 7º día o incluso más adelante. Inclusive puede ir hasta la 2ª semana o más. Pero esos son los plazos. Los primeros días el cuadro por lo general es leve y no tengo conocimiento de ningún caso de que sea que ya en las primeras 48, 72 horas no haya habido algún paciente que haya desarrollado un cuadro grave. Lo fundamental en estos casos es, una vez que uno tiene el diagnóstico y tiene síntomas, es que se haga un seguimiento. Eso es lo fundamental. Y el seguimiento, más allá de los síntomas, también incluye los controles clínicos y fundamentalmente el control de lo que es la oxigenación o la saturometría, en este caso que es el método que se puede utilizar en forma ambulatoria. Si uno empieza a ver una afectación del nivel de oxígeno en sangre, ese paciente tiene indicación de oxigenoterapia, que le aporten oxígeno y muchas veces de ingreso a sanatorio, o en la mayoría de los casos. No sé si respondí Ahora, su duda. Sí. ¿Puedo hacer las 2 preguntas? Sí. Doctor, usted hablaba hoy de un fenómeno que es como la convivencia, diríamos, del COVID con otro tipo de problemas del organismo. En algún momento hubo científicos que dijeron que esto más que una pandemia debería llamarse sindemia. Me gustaría que eso lo explicara, si es así. Es decir, que de alguna manera hay una sinergia entre el virus y otros problemas que el organismo tiene y que no solamente conviven, sino que potencia el problema. Y la segunda pregunta tiene que ver con los recursos humanos, porque evidentemente los CTI no son solamente camas. ¿En qué situación estamos desde el punto de vista de la atención en recursos humanos? Si hubiera una demanda excesiva, ¿no? Bien, respecto a la primera pregunta, sí hay una cosa que capaz que no se entendió bien. Más allá de que haya no es que el paciente que desarrolla una enfermedad, la enfermedad COVID severa o que llega a un CTI, es que tenga una enfermedad previa o que su organismo tenga una respuesta que es anómala. No necesariamente eso es así. Lo otro es la coexistencia de otras enfermedades y eso se insistió mucho al principio, creo que demasiado, y eso hizo que también mucha gente se confiara y dijera, bueno, esto solo afecta a pacientes que tienen enfermedades graves, y eso no es así. Sí es claro que afecta a un grupo etario predominantemente que va a partir de los 60 años, el promedio y la mediana de los pacientes es 65 años, y ese grupo también es un grupo que tiene generalmente ya se empieza a ver comorbilidades, como puede ser hipertensión, diabetes, obesidad, que no necesariamente son enfermedades graves, son enfermedades bastante comunes y prevalentes en la población. Hay otros pacientes que sí tienen enfermedades graves, que tienen cuadros de inmunocompromiso, que tienen patologías oncológicas, obviamente, y en esos casos el pronóstico es peor porque son organismos que responden peor también a cualquier tipo de agresión y obviamente el COVID está incluido. Con respecto a los recursos humanos, previamente, ya antes de empezar con el COVID, en medicina intensiva veníamos viendo una disminución progresiva de los recursos humanos médicos. Es muy clara la falta de recursos humanos en enfermería, pero en lo que puedo hablar con más propiedad, que es los recursos humanos médicos, la medicina intensiva es una especialidad que tiene pocos años, o sea, fue reconocida como especialidad en 1980, y en los últimos años ha pasado de que las primeras generaciones de intensivistas se han ido jubilando. Por otro lado, hemos tenido un descenso progresivo en la cantidad de especialistas que se gradúan año a año. Y por otro lado, han aumentado las camas de CTI. Entonces, son factores todos que hacen a que
el recurso humano médico sea cada vez más escaso. Es una especialidad bastante dura en cuanto a trabajo, en cuanto a las exigencias horarias, la forma de trabajo, las cosas que tenemos que enfrentar día a día. Entonces eso desmotiva a muchos médicos a hacer esta especialidad. ¿Qué puede pasar? Y bueno, es una pregunta que nos hacemos todos los días, y de hecho le hicimos previo a que se diagnosticaran los primeros casos. La idea es, o sea, no se pueden formar recursos en medicina intensiva de un día para otro, ni con un curso que uno haga unas horas o unos días. Eso es imposible, lleva varios años formar un especialista en medicina intensiva, médico o no médico. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es buscar la forma de, primero, con lo que tenemos, optimizar lo más posible la asistencia de los pacientes. Y en segundo lugar, recurrir a otros colegas de especialidades más afines en principio, que en situaciones de desborde asistencial nos puedan dar una mano y una ayuda en la asistencia de estos pacientes. Pero bueno, es obvio de que si tenemos muchos casos y hay que aumentar las camas de CTI, los especialistas de medicina intensiva vamos a seguir siendo los mismos o menos, porque también nos enfermamos, también hoy por hoy tenemos muchas bajas de personal por ser contacto de un caso positivo, o sea, por aislamientos preventivos. O sea, eso está pasando hoy. Bien. Y es un problema que, bueno, la gente no lo ve porque, bueno, pero se te dicen unidades cerradas, pero en la interna complica mucho y lleva a un desgaste también muy grande, tanto físico como mental. Bien, Pepe. Sí, doctor, en los últimos días se ha dado ingreso a CTI de personas, ya que hablábamos de grupos etarios bastante más jóvenes que esos grupos etarios de riesgo. Le pregunto por qué y qué indica la casuística a nivel mundial. Bueno, yo ahí tengo una pequeña diferencia. En realidad, si uno ve la estadística, pacientes... A ver, primero vamos a definir qué es joven. Yo me considero joven, entonces voy a decir que joven es menor de 50 años, ¿no? Para ponerlo así, que capaz que son los grupos que son considerados de menos riesgo. Si uno toma ese grupo, representa a lo largo, desde que empezaron los primeros casos, alrededor del 10% de los pacientes. O sea, lo que se dio en los últimos días fue ingresos de pacientes menores de 40 años, que eso no habíamos tenido. ACTI, sí, en sala. Y también lo otro es que esos pacientes eran pacientes que no tenían patologías importantes o no tenían patologías directamente. Entonces, eso fue un poco lo que llamó la atención y lo que estuvo muy en los titulares de la prensa en estos días. Pero en sí, no es algo, digamos, que cambie significativamente, no. El promedio de edad sigue siendo el mismo, son 65 años. Y estos casos son casos aislados. ¿Qué pasa? Bueno, también pasó de que en el último mes hubo más contagios en ese rango etario más bajo. Entonces, obviamente, si tenemos más pacientes contagiados, la posibilidad, y lo que hablábamos anteriormente, de que haya algún paciente que no tenga una respuesta adecuada o que tenga una respuesta exagerada ante esta infección, pueda desarrollar un cuadro grave. Y eso es un tema de que simplemente tenemos más cantidad de infectados. Entonces van empezando a aparecer pacientes que salen un poco de la estadística. Bien. Pero repito, no es un elemento significativo, y de hecho de los pacientes que han ingresado por debajo del 50, ha habido solo un fallecido. Bien, última pregunta por acá, Pablo Casas. Sí, doctor, 750 camas de CTI, un 56% ocupadas por pacientes que no tienen COVID. Está aumentando, lógicamente, los contagios, 26, 27 pacientes internados en CTI. Los recursos de médicos intensivistas, si mal tengo entendido, se reciben unos 15 por año, por lo cual, lógicamente, los recursos humanos no van a dar abasto, independientemente de las largas guardias y demás. Ahora, la consulta es, a medida que el virus está circulando en mayor cantidad,
la carga viral por los que son internados en el CTI es mayor. Esto implicaría que las camas que tenemos de CTI, que aproximadamente la internación dura unos 16 días, quizás esa internación se prolongue y sea un factor más a los efectos de estar con menos camas de internación. El problema, digamos, son dos problemas. El paciente que tiene COVID, enfermedad COVID, es un paciente que tiene una internación más prolongada en CTI, ¿no? Que duplica o en algún caso triplica lo que es la internación promedio de un paciente no COVID, tomando todas las patologías. Entonces, si yo ocupo una cama con un paciente COVID, sé que en el mejor de los casos, y si a ese paciente le va bien, va a estar por lo menos 16 días. En realidad, como dije, es un promedio. Lo que hay que tomar también en cuenta es que los pacientes que sobreviven, y los más graves que sobreviven, son aquellos que requieren ventilación mecánica, que son alrededor de un 50% de toda la población de pacientes. Esos pacientes están cerca de un mes internados. O sea que ahí la situación es peor en ese sentido. Entonces, sé que, o mi expectativa es, si quiero que el paciente le vaya bien, voy a tener esa cama ocupada por muchos días y no la voy a poder ocupar con otro paciente. La ocupación, en realidad, las 750 camas, hay que hacer una apreciación en eso porque puede dar lugar a confusión. Sobre todo en la proporción de pacientes, de camas ocupadas por pacientes COVID. La ocupación en general de todo el CTI es de alrededor del 60%. En el peor momento del año fue cerca del 65%, pero no llegamos. Ay, qué lástima que se está cortando. A ver si... 750 camas son las camas polivalentes. A ver, ahí retomamos. Sí, retomamos. No, lo que le decía es que 750 son las camas polivalentes. O sea, camas totales hay más. O sea, la diferencia está en que las que tenemos que tomar son las polivalentes en principio, porque las otras camas son camas especializadas, por ejemplo, de cirugía cardíaca, de posoperatoria de cirugía cardíaca, por ejemplo, camas de quemado. Son camas bastante específicas dirigidas a un tipo de patología. Y si empezamos a utilizar ese tipo de camas, estamos resintiendo la atención de un grupo de pacientes que también es muy importante. Entonces, un poco es eso. O sea, también vale aclarar que estamos en una etapa del año que habitualmente la ocupación por otras causas disminuye. Entonces, eso también, en estos días, pese a que ha aumentado el número de pacientes COVID, la ocupación no ha sufrido cambios o inclusive ha bajado 1 o 2 puntos en un día. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y veremos cómo sigue la situación entonces. Muchas gracias. Bueno, las órdenes, que anden bien. Bien, antes de poder retomar algunas de las cosas que estaba diciendo el presidente entonces de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, me quedó, qué lástima, ojalá me escuche, agradecerle en nombre de todos y en nombre de todo el colectivo médico, también para todo el colectivo médico por el trabajo que vienen realizando y el que en estas horas están haciendo además. Sobre todo los intensivistas. Y sobre todo los intensivistas. Así que lástima que no lo despedí antes de poderlo hacer. Que alguien le diga, por favor. Yo estaba WhatsApp. Sí, producción, se lo trasladan, ahí está por WhatsApp al doctor. Gracias. Estaba repasando algunos mensajes que llegaron por aquí. Hay uno que quiero decir porque se repite varias veces y es: no es verdad que el transporte interdepartamental venga lleno, mucho más lleno es el de Montevideo. Querían hacer esa distinción. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso en el último bloque, así que lo dejamos por allí. Pero alguien, y fueron varios también, así que no quiero dejar de leerlo, irónicamente plantean por qué, con aquello de por qué se permiten algunas actividades y por qué otras no, cómo se pudo permitir la reunión de tanta gente en el Ante la Arena en el día de ayer. Cosa que lamento tener que estar hablando de eso porque es un programa de televisión que fue un ciclo excelente, pero que bueno, insisto, son muchos los mensajes que están llegando en esa dirección. No sé qué opinan mis compañeros. Cortito, entonces, hay que separar las cosas. Una cosa es el espectáculo, por supuesto que nada tiene que ver, y otra cosa es un aforo de 1.500 personas que por más que se diga que se tomaron todas las precauciones, los protocolos y demás,
difícilmente controlar a 1.500 personas, digo, se ha dado, ¿verdad? Entonces, me parece ¿Quién me que fue dijo un que vio tanto fotos que... Fuiste vos que habías visto fotografías. Están en las redes, y hay fotos en Es las muy redes. difícil controlar 1.500 personas. En las colas que no había tapabocas o que... En las colas. Pero, a Ni ver, distancia ni tapabocas. las fotos muestran cierta displicencia de alguna gente y alguna actitud indolente en las colas. Yo en las imágenes que vi de adentro del espectáculo no me consta haber visto cosas muy serias o graves. Creo que se Capaz tomaron que una adentro cantidad sí de medidas. se pueden tomar medidas de protocolo y de cuidado. Lo que hay que tener mucho cuidado grande, en ¿no? La no capacidad. comparar ese espectáculo con otro tipo de actividades que fueron suspendidas, o por lo menos no hacerlo. Está bien comparar, pero no hacerlo a la ligera. Creo que una cosa es lo que sucede o no sucede adentro de un determinado gimnasio en un ambiente cerrado y un espectáculo de este tipo donde los metros cúbicos son diferentes, donde hubo una preocupación por una cantidad de protocolos. La preocupación de la gente o la crítica de la gente va más hacia la gente afuera, Sí. no adentro. Sí, pero lo que pasa es que nos estamos también con el tema de el afuera. A veces cumplimos las cosas, las normas, lo mismo que cumplimos las normas adentro, nos olvidamos de cumplirlas afuera. No es cierto que todo lo que vos puedas hacer afuera o al aire libre está absolutamente permitido en términos de epidemiológicos. O sea, hay que tener cuidado, las muchedumbres, hay que tener Entonces, cuidado. ¿debió permitirse lo delante de la arena o no? Yo creo que hasta de acuerdo a los protocolos al día de hoy, debió permitirse, pero al mismo tiempo que debió permitirse, debió controlarse severamente. ¿Pepe debió permitirse? No sé, porque hubo un espectáculo allí mismo de una reconocida cantante. Pero después se suspenden otros ahora, se suspendían se el los Sodre. se los multó porque habían, no sé, superado el aforo o había un tema de control ahí adentro. Yo lo que sé, desde el punto de vista informativo, es que el ministro de Salud puso hoy en su cuenta de Twitter que estaba investigando el tema de lo ocurrido ayer en el ante la arena. ¿Qué pensás vos, Selva? No, me pareció que... En general, ¿no? Porque sí, trascendiendo me ese parece espectáculo que concreto. el aforo de 1.500 en la capacidad de Antel, por lo menos digo adentro estoy hablando, Sí. yo no conozco las fotos de afuera, da como para que haya realmente espacio entre las personas, porque 1.500 personas en la capacidad que tiene Antel es nada. Yo creo, Selva, Entonces- perdóname, pero creo que mucha gente lo está diciendo esto porque en ese mismo lugar, con esos mismos metros cúbicos, hace unos días se suspendió un partido de básquetbol donde habría 40 personas en total. Claro. Ah. Y creo que la cuestión viene un poco Pero por ahí. me parece que fue porque se suspendieron los deportes, fue una medida No, de pero eso fue antes. presidencia. ¿Ah, sí? ¿Fue antes? Unas horas antes. Bueno, no lo sabía. De verdad, no sé, no puedo opinar, digo, sin haber visto, pero yo vuelvo a insistir en algo que dijo recién Pupo y lo recojo. La gente cree que porque está afuera puede hacer lo que quiere. Yo insisto en que el barbijo debería usarse, aunque sea en la calle. Es decir, la gente tendría que usar el barbijo obligatoriamente, salvo que no tengas nadie enfrente, obviamente, porque te ahogás. Pero básicamente yo sigo viendo, porque salí a caminar este fin de semana, de que hay mucha gente que camina sin barbijo. Pero una cosa, claro, es el espectáculo en sí, el aforo y las medidas de protección que tienen determinados lugares que se deben de cumplir. Por lo general se cumplen, pero el tema es la previa, el antes. Cuando vos generás un espectáculo, no importa si es un espectáculo deportivo, artístico, lo que fuere, vos generás que determinada cantidad de personas necesitan ese espectáculo. Y para ingresar a ese lugar es donde se da este tipo de congestión. Pero parece que habían hecho horarios Ahí viene un poco de llegada, el tema. Yo vi que había gente que estaba agendada, porque lo escuché en la televisión, no lo sé. Y como que había horarios de llegada, que la gente tenía marcado horarios de arribo, diferentes. Claro, pero de todas maneras, Pero cuando andás a ver. vos tenés agendado, pero vos llegás a la puerta, nadie. más o menos estás ahí. O sea, lo que se busca es evitar la aglomeración, no el incumplimiento del protocolo dentro de ante la arena o de donde sea, Claro. sino el tema de evitar la aglomeración anterior a que el desarrollo del espectáculo, que muchos de los espectáculos se han suspendido por eso. No por el tema del protocolo adentro mismo del lugar, sino por lo que aglomera en la previa. Y ahí es donde está el problema. Que eso, a su vez, es incontrolable.
Porque ¿cómo lo controlás? Claro, por eso tenés el tema del fútbol y ¿no? por lo que muchos se preguntan. ¿Por qué Claro, no en un claro, ámbito ¿por como qué el no Estadio hay Centenario gente en el fútbol? no tener 1.500 personas que divididos entre las 4 tribunas serían nada? Te sobran, realmente? nada, es Bueno, nada. por lo que dice Pablo. Es que la base de la suspensión de los espectáculos deportivos, sobre todo lo del fútbol, fue esa. Claro. Evitar las aglomeraciones anteriores y posteriores al espectáculo. Y espacios abiertos, Claro. estamos hablando. Y estamos hablando de espacios abiertos. O sea que con ese criterio no deberían hacerse espectáculos de ninguna naturaleza. El tema es que hay determinados espectáculos que por su naturaleza en sí, lógicamente, convocan un montón Teatro de de personas. verano. Bueno, el Teatro de Verano parecería ser que hay Hoy una forma hubo 30 una personas. reunión entre el presidente de la República, el secretario de la Presidencia y la intendenta Carolina Cose, unos minutos antes de que empezara el programa, había terminado la reunión. Era uno de los temas, no sé en qué quedó, creo que se está trabajando en eso. Una cosa es el aforo del 30%. No quedó muy claro. La única cosa que sí la intendente Carolina Cose avisó es que iban a haber 3 vías de circulación menos para el tránsito y sí para los peatones. O sea que vamos a seguir ampliando el tema del tránsito peatonal. Y llamó mucho la atención en esa reunión el claro compromiso y de las 3 partes que estuvieron en juego, que fue Presidencia de la República, el secretario presidente y la intendente, de trabajar de común acuerdo. O sea, yo creo que fue un signo muy, muy positivo y algo muy... que yo por lo menos en lo personal le doy la bienvenida a esa perspectiva. Creo que si hay algo que tenemos que tener presente en este momento, que llegó un punto donde el cruce de facturas, bueno, lo haremos después, pero en este momento tenemos todos los uruguayos un enemigo común. Esto es como si estuviéramos en guerra con una tercera potencia, o si nos atacaran los aliens, lo que fuera, los zombies. Estamos en guerra frente a un enemigo muy complicado y yo creo que es algo que me arrepiento de no haber tenido un poquito más de tiempo con el intensivista. También empezar a despejar el tema de que hay un gran segmento de la población que está libre de cualquier problema. No es verdad. Es cierto que los jóvenes de 20, 22, 25 años están casi libres de contagiarse, pero al mismo tiempo, si se llegan a contagiar, las posibilidades que tienen de pasar por un estadio crítico y de llegar a CTI son mucho más grandes de lo que ellos piensan. Entonces me parece que hay que poner mucho foco y decir que no queda nadie libre de esta enfermedad. Hacemos una pausa, ya volvemos, ya retomamos.